Itadori Yuji. Con su presentación en módulo como el hechicero más fuerte del futuro, se han levantado cientos y cientos de discusiones en todas partes de internet sobre la escala de su poder. Como fanático de la obra que soy, me di a la tarea de crear este video para explicar desde mi punto de vista dónde creo yo que se encuentra Itadori Yuji en cuanto a poder, usando los argumentos más razonables para explicarme, porque sinceramente, creo que se está exagerando un poco a Itadori en varios aspectos, que, aunque puedan ser, no necesariamente deberían, lo cual es algo que muchos al parecer no entienden, que algo sea probable no lo hace verídico si no hay suficientes razones para pensarlo aparte de la mera posibilidad. Sin dilatar más el asunto, editor, que soy yo, poneme la intro. ひどいな。人の心とかないんか。それを生き様と呼ぶお前の鐘を打ち鳴らせ命だけで生きろのぶして歌詞を刻み込んでもう一度鐘Itadori Yuji hizo su primera aparición en módulo en el capítulo número 19 del manga, demostrando a todo su monstruoso poder en los capítulos posteriores, provocando una gigantesca explosión y humillando completamente a Mahito sin sacar las manos de sus bolsillos. Empecemos por analizar lo más básico de lo básico para cualquier hechicero. Técnicas ritual. Yuji ha demostrado un uso de la sangre superior a cualquiera mostrado, incluso por Choso, creando varias flechas de sangre con una sola sangre perforante, por lo que fácilmente podemos poner su nivel en el uso de la manipulación sanguínea en general por encima de su hermano. Puede envenenar su sangre como efecto pasivo y debe poseer otras técnicas como el pálpito de escamas carmesíes y tal vez el endurecimiento de Choso si este le llegó a explicar su funcionamiento, dado que Norito si bien podría enseñarle, además de Supernova cual ya usaba en Shinjuku. En cuanto al relicario maldito, se lo ha visto usando desmantelar. Dudo que no sepa aplicar cortar, teniendo en cuenta todo lo que Sukuna usó el movimiento muchísimas veces en su cuerpo, pongo en duda Fuga, pero no veo imposible que Yuji lo tenga, pero el corte mundial, partemundos, desmantelar mundial o como le quieras llamar definitivamente no lo posee. Sukuna solo fue capaz de usar ese movimiento por la información dada gracias a Mahoraga, quien fue el creador original del movimiento. Se ha visto un uso impecable de esta técnica por Itadori, mucho mayor a lo mostrado por Sukuna en la obra original, con la cual logró eliminar cientos, si no miles de maldiciones y destrozar completamente a Mahito y los alrededores. Sin embargo, hay que saber que esto es más una hazaña de manipulación que de poder en general. Aquí pasaremos al siguiente punto para explicar mejor el dominio de sus técnicas. Aspectos de la energía maldita, manipulación, producción, eficiencia y reservas. La manipulación o control de la energía maldita se basa en controlar su flujo por el cuerpo así como de moldearla y darle forma a los ataques. Que Itadori pueda crear ataques gigantes y cientos de cortes a la vez no tienen por qué estar relacionados a el poder de los mismos, en otras palabras, su potencia no necesariamente debe ser equivalente a su control. Esto se ejemplifica de mejor modo viendo el primer ataque de Yuji con su sangre perforante. Como vemos, el ataque libera varias flechas al mismo tiempo, mostrando una manipulación y un uso abismalmente superior a Choso. Sin embargo, podemos ver cómo el ataque en sí era bastante débil, siendo incapaz de atravesar a ningún hechicero o simuriano, esto, obviamente, porque la intención de Itadori tampoco era matar a nadie. Me disculparán, pero, para ejemplificar mejor este punto me pondré algo Dragon Ballesco y usaré barritas y números. Digamos que el desmantelar estándar de Sukuna 20 dedos ronda las 500 unidades de energía maldita. Bien, que Yuji pueda arrojar un corte cientos de veces más grande no significa que esté cargado con más de 50.000 unidades de energía maldita, eso sería exagerado y probablemente dejaría completamente agotado a Itadori, además de que por limitaciones de la producción tampoco debería ser posible. Hasta donde sabemos, el corte gigante de Itadori no necesariamente debe tener una producción mayor. Sí es cierto que bien podría tenerlo, pero esto es algo que no podemos saber. Acostúmbrense a esta frase, la escucharán mucho en este video, por ende. Muchos dirán que no podría ser tan débil pues acabó con cientos o miles de maldiciones, y yo debo decir, ¿por qué no podría?
En ese grupo apenas habría maldiciones desde el cuarto al primer grado, y los ataques más simples de un Sukuna de 2 dedos ya acababan con maldiciones de grado especial sin problemas, los cuales se dice que podrían resistir incluso un racimo de bombas, sin contar que esas eran maldiciones del período Reiwa, cuales eran por mucho más poderosas que las de módulo, perfectamente un desmantelar gigante con las mismas 500 unidades de energía maldita o incluso menos podría acabarlas. También se podría usar la comparación con el ataque de Tsurugi y Rika, pero no es válido tampoco. Rika no utiliza todo su poder como varios creen, eso es obvio pues al anillo todavía le quedaba una cantidad colosal de energía maldita suficiente para alterar el mundo entero en el ritual de armonía, además de que ese ataque fue un corte de energía maldita pura, no un ritual, y para quien no sepa, ese tipo de ataques son inferiores a los rituales por mucho, por lo que la cantidad de energía maldita que debió utilizar para igualar el ataque de Yuji tuvo que haber sido completamente exagerado y desproporcionado a la energía empleada por el mismo Itadori. Esto me lleva a hablar de otros temas relacionados a la energía maldita. La producción de Itadori es indescifrable. Para quien no lo sepa, la producción es el tope de energía maldita que un hechicero puede aplicar sobre su cuerpo o un ataque, la potencia del golpe cual acabo de explicar. Ya expliqué por qué no podemos tomar el desmantelar colosal como una referencia confiable, el mayor poder visto por los cortes es ser capaces de volver cuadritos cualquier cosa, cosa que ya se veía hacer a Sukuna. Es cierto que Itadori consigue crear cientos de cortes a la vez, pero como mencioné, eso es debido a su manipulación excepcional sobre la energía maldita, no necesariamente significa que su producción sea igual de superior. Por todo esto mencionado, para mantener la lógica, lo mejor sería establecer que Itadori y Sukuna poseen una producción similar de energía maldita, o incluso poner a Itadori por encima, pero no tan exageradamente como muchos opinan. No obstante, mencionado varias veces en el manga, Itadori posee una baja cantidad de energía maldita por defecto al nacer como un no hechicero. Dicho por el mismo tras Shibuya, es completamente contrario a Yuta, poseyendo un cuerpo increíblemente fuerte y una baja cantidad de energía maldita. Más adelante menciona que consumir los dedos de Sukuna lo empató con su poder maldito, o sea, iba aumentando constantemente sus reservas, y todavía más adelante, consume las pinturas de la muerte, lo que aumenta sus reservas una vez más, sí, pero no pudieron hacerlo tanto siendo que 16 de los 20 dedos de Sukuna no dejaron sus reservas en un buen nivel, y tampoco sabemos de ningún tipo de entrenamiento ni nada para aumentar las reservas de energía maldita, por lo que incluso en módulo, sus reservas no pueden ser tan enormes o por lo menos no hay motivos sólidos para pensarlo, por lo cual, podría este aspecto ser el único en el cual flaquee de verdad. En cuanto a eficiencia energética, tampoco tenemos ni idea concreta, no lo vimos cansarse en módulo, por lo que se asume que tiene un buen nivel, pero he leído a personas afirmando que sería mejor que Gojo en ese tema y debo decir que tal cosa es completamente imposible. Los 6 ojos le brindan a Gojo un entendimiento a detalle de la energía maldita y las técnicas, permitiéndole tener una eficiencia energética cercana al cero, algo mejor que eso es literalmente un gasto nulo de energía, lo cual no es posible. Dejando claro el apartado de sus técnicas ritual así como de los aspectos de su energía maldita, quiero pasar a otro punto, el fenómeno más extraño relacionado a la energía maldita. Los Black Flash. Miren, hay muchos, pero en serio, muchos, pensando que Itadori en módulo es capaz de arrojar Black Flash a diestra y siniestra de manera completamente voluntaria, y debo decir que esto es falso, o como mínimo, no tenemos información suficiente para asegurarlo. La mayoría lo piensa debido a la escena de Itadori contra Ozuki, donde Itadori da un par de diálogos sobre que confiaba en Ozuki para resistir su golpe mientras conectaba un Black Flash totalmente casual, pero esto no es suficiente para afirmar algo así. En la serie original, los Black Flash suceden en medio de los combates más intensos para hacerlos más especiales, pero de por sí son un fenómeno aleatorio que sucede de manera casual. Antes de Itadori, el récord de más Black Flash lanzados lo tenía Gojo. El mismo Satoru Gojo. Creo que es obvio decir que antes de las maldiciones de catástrofes, no existía maldición que pudiera aguantar un solo golpe de Satoru, golpes que a Yuta y a Akari los ponía a vomitar, por lo cual, esos Black Flash salían totalmente sin querer y casuales al igual que el que lanzó Itadori, y sus diálogos realmente no dicen mucho, podía referirse simplemente a que aguantaría su golpe y ya.
Para que tengan un ejemplo, esto es equivalente a que Gojo en su pelea contra Jogo hubiera sacado Black Flash sin querer al lanzar su rojo aun cuando sabía que su ataque deliberadamente débil no mataría a Jogo, o como si Sukuna en su encuentro contra Ryu le hubiera lanzado un Black Flash sin querer con los cortes. Incluso así, yo también podría ver que Itadori pudiera lanzar Black Flash a voluntad. Al final del día siempre tuvo un don para eso, pero, lo que me convence de que esto no es así, es simple, es el hecho de que no volvió a pasar. O sea, repasemos sus acciones mientras suponemos que Yuji es capaz de lanzar Black Flash a voluntad. Cuando Itadori aparece tira su sangre perforante y no hace ningún Black Flash. Bien, no es que quisiera matar a alguien ahí, pasable. Luego, arroja Black Flash contra Ozuki. Exagerado, pudo haberlo noqueado fácilmente de cualquier otro modo, pero bueno, digamos que tenía ganas de entrar en la zona y ya. Más tarde, con su desmantelar destruye cientos de maldiciones sin usar el Black Flash. ¿Por qué no lo usaría aquí? Su objetivo era matar y alejar a la mayor cantidad de maldiciones que pudiera, no hay motivos para no utilizar algún Black Flash aquí para maximizar el daño. Y como acto final luego va y descuartiza a Mahito, sin usar Black Flash otra vez, y podrán decirme que no lo necesitaba, y es cierto, pero tampoco lo necesitaba de ninguna manera contra Ozuki, igual lo hizo porque tenía ganas, o alguien piensa que ese marciano era una amenaza superior a Mahito. Eso sumado a la rabia que tiene Itadori a Mahito, no veo por qué se contendría contra él. ¿Ven la incoherencia? Si Yuji pudiera usar Black Flash cuando le cantara, la única ocasión donde hay sentido en que no la use es en su primer ataque, el hecho de que no vuelva a usar otro no tiene sentido e incluso es cuestionable su uso contra Ozuki. Claro, es cierto que Itadori tiene una afinidad increíble a este fenómeno, pero simplemente, por lo visto, no se puede decir que lo pueda realizar a voluntad. Y antes de que venga alguien, sí, el Black Flash pueden hacer del ataque de una técnica ritual como pasó con Gojo y su azul en la pelea contra Sukuna, no es que se necesite un golpe físico como un puñetazo o patada, siempre que haya un choque que involucre energía maldita el Black Flash puede darse. También, hay cierta exageración al estado de despertar que provoca el Black Flash. Bajo la creencia, a mi parecer errónea como ya expliqué, de los Black Flash a voluntad, se suele decir que el crecimiento de Itadori fue exagerado gracias a que se la pasaba constantemente iluminado, pero hay cosas que la gente no toma en cuenta a la hora de decir esto. Lanzar un Black Flash te deja en un estado de completa inmersión llamada en la obra como despertar o en el fandom como la zona. Entrar en la zona provoca una claridad extrema y te deja presenciar el llamado núcleo de la energía maldita, obteniendo una mejora en el uso de la misma. Sin embargo, hay que decir que la mejora dada por el Black Flash parece solo afectar a la manipulación de la energía maldita, o por lo menos es a lo que más énfasis se le ha dado cada que un personaje mejora por el Black Flash. Con su primer Black Flash Itadori corrigió el puño divergente, un fallo en su flujo de energía maldita que ocasionaba un retraso cual se manifestaba como un doble impacto. Más adelante, Mahito fusiona la activación de su golpe seguro y la apertura del dominio gracias al Black Flash. Gojo y Sukuna respectivamente logran crear nuevos flujos de energía maldita, uno para recuperar RCT y otro para recuperar la expansión de dominio, gracias al mismo fenómeno. Por lo visto, los Black Flash no mejoran otros aspectos además de la manipulación, y si lo hacen, no es una mejora tan considerable, lo cual tendría sentido viendo a Itadori y la capacidad bestial que tiene para la manipulación. Puede que no lance Black Flash a voluntad, pero de igual modo sigue teniendo una increíble afinidad a estos, explica cómo puede hacer cosas como concentrar su energía maldita en un segundo o moldear desmantelares gigantes. Además de eso, el Black Flash también depende de la situación, el usuario también necesita un empujón de necesidad para mejorar realmente solo con usar Black Flash. Itadori necesitaba corregir el puño divergente y el Black Flash le ayudó, Mahito necesitaba acelerar la apertura de su dominio y el Black Flash le ayudó, Gojo necesitaba recuperar técnica inversa y el Black Flash le ayudó, Sukuna necesitaba restaurar su dominio y una vez más, el Black Flash le ayudó. También se ha visto el caso contrario. En Shibuya, contra Mahito, tanto Itadori como Todou se la pasan conectando Black Flash a lo loco, pero por más que arrojaban, no conseguían nada nuevo ni mejoraban como más adelante se vio a otros hacerlo, eso era porque se encontraban dominando la pelea. El Black Flash te da un momento de claridad, pero no es mágico, debes ser tú el que aproveche ese momento para comprender y corregir lo que necesites, cosa que no puedes hacer si simplemente no necesitas arreglar nada en el momento, como es el caso con Itadori Módulo o Gojo y Sukuna antes de iniciar la serie, que simplemente no tenían rivales que los forzaran a evolucionar así.
Tachado este punto de la lista, me moveré a uno de los aspectos más complejos de la hechicería. La energía positiva. En módulo, Wuji nunca resulta herido, por lo que no la vimos en acción, pero ya desde Shinjuku se veía que poseía un buen uso de la técnica maldita inversa, con una potencia de curación enorme, aunque todavía le faltaba refinamiento. Tras 68 años no veo imposible que su RCT hubiera alcanzado un nivel a la par de Gojo o Sukuna, incluso tal vez llegando a curar a otros. Debido a su cuerpo que absorbió las propiedades de sus hermanos las pinturas de la muerte, también es capaz de facilitar su uso y reducir la energía maldita gastada. Este tema fue corto, pasemos al siguiente. Reforzamiento maldito. Aunque este aspecto a veces pase desapercibido, es casi tan importante como la técnica ritual. El reforzamiento maldito es el empujón de capacidades que obtiene el hechicero al reforzarse con energía maldita, dependiendo de la producción de energía maldita y el físico base del hechicero. Itadori fue concebido y modificado con el único propósito de ser el recipiente perfecto para Sukuna, el único cuerpo capaz de replicar su poder. Eso cobra sentido cuando vemos que Sukuna en el cuerpo de Megumi es por mucho inferior. Kenjaku se encargó de crearle a Yuji un cuerpo con capacidades excepcionales para que Sukuna tuviera una fuerza similar a su forma original incluso tras reencarnar. Por eso, veo factible que, sin reforzamiento maldito, tanto Sukuna como Yuji sean comparables en capacidades físicas. Como he dicho, Yuji bien podría tener una mejor producción, por lo cual si lo llevamos a reforzamiento maldito, se traduce en mayores capacidades que el mismo Sukuna. Con esto claro, podemos pasar al siguiente aspecto de la hechicería. Técnicas de barreras y derivados. Empezando con lo más simple, el dominio simple de Itadori ya de por sí tenía un buen nivel en Shinjuku al ser grabado directamente por Kusakabe y seguro que en los siguientes 68 años fue capaz de refinarlo todavía más. La siguiente técnica en este apartado es la amplificación de dominio, una evolución del dominio simple, una técnica defensiva que se basa en cubrirte en una capa de tu dominio sin imbuir una técnica para reducir la efectividad de la técnica rival. Para mucha gente, es posible que Itadori pudiera tenerla, y por poder podría tenerla, pero es algo que llevo repitiendo mucho en el video, no necesariamente debe tenerla. La amplificación de dominio es una técnica compleja, el mejor usuario de todos en cuanto a dominio simple, Kusakabe, no puede realizarla, y no es por no tener expansión de dominio, son dos técnicas que van aparte. Otros personajes como Yuki, Yuta, Akari y Gojo no tenían ni idea de cómo usarla a pesar de su poder y sus expansiones, aunque en defensa de Gojo, la amplificación es bastante inútil para él, y personajes como Kasimo, al cual le vendría de 10 una amplificación y tuvo toda su vida para ello o Uraume, que vivió toda su vida al lado de uno de los únicos usuarios tampoco aprendieron a usarla, por lo cual, se ve que es una técnica muy difícil de aprender y de la cual no muchos saben por qué tampoco es tan útil para quienes ya tienen un dominio. Y sí, Iguruma así como Anami y Jogo sabían usarla, pero estos últimos se presupone que les enseñó Kenjaku directamente, ya que dudo mucho que sean autodidactas, y Iguruma es un genio para la hechicería comparable a Satoru Gojo el cual estaba siendo empujado a mejorar por una situación de vida o muerte. En caso de haberla aprendido, Itadori tendría que haberla aprendido solo a lo máximo viendo, ya que siendo un genio al nivel de Gojo, dudo que Iguruma pudiera explicarlo realmente, y eso es teniendo en cuenta que siquiera Yuji tuviera interés en aprenderla, por lo que no creo realmente que se pueda considerar como un hecho el que la tenga. Y alguno me dirá, pero Itadori también es un genio al nivel de Gojo, y bueno, dejaré este tema para más adelante. En cuanto a la expansión de dominio, nunca la vemos en módulo, pero claramente tras 68 años Itadori la habrá llevado hasta un nivel altísimo en cuanto a refinamiento, y aquí es donde hay gente exagerando. Hasta donde sabemos, el dominio de Itadori no puede ser superior ni al de Gojo ni al de Sukuna. Como Gojo explica en el capítulo 15 del manga original, al chocar dos dominios el ganador será el que cuente con la barrera más refinada y recalca que también afectan los niveles de energía maldita y la compatibilidad. Como no tenemos ejemplos del tercer aspecto, lo omitiremos en esta comparativa. Y sí, esta mención cuenta aunque aparezca como un diálogo pequeño, sobre todo porque fue adaptado para el anime, cuando la mayoría de comentarios menores y sin relevancia son saltados, simplemente nos deja saber que el aspecto principal es el refinamiento, pero la cantidad de energía maldita también hay que considerarla. Bajo este aspecto, podemos decir que los dominios tanto de Sukuna como de Gojo están a otro nivel, aunque por aspectos diferentes.
podemos asumir que Gojo posee una reserva de energía maldita alta, pero ninguna locura. Yuta de por sí tiene mucha más energía maldita y Sukuna posee más del doble, dicho por el mismo Okotsu, por ende, podemos saber que el refinamiento del dominio de Gojo está completamente fuera de liga, mucho mayor al de Sukuna, debido a que ambos quedaron empatados incluso cuando la cantidad de energía maldita de Sukuna es asquerosamente abismal, esto probablemente gracias a sus 6 ojos, los cuales como he dicho, le dan un increíble entendimiento sobre las técnicas, lo cual incluye a las barreras. Por simple lógica, si sabemos que Yuji tiene de base poca energía maldita, tendría que superar por un buen margen el refinamiento de dominio extremo que posee Gojo, y por extensión también lo necesitaría para superar a Sukuna. No es posible que Itadori pueda vencer a alguno de estos dos en un choque de dominios incluso en módulo con la información que tenemos actualmente, si mañana sale Jeje y dice que Itadori superó a Gojo en refinamiento pues no hay de otra más que aceptarlo pero simplemente no sabemos y no tenemos ni idea de este tipo de cosas, y por especular, podríamos hasta decir que Itadori también tiene un dominio de barreras abiertas, ¿no? Y con eso llegó a la última habilidad de este apartado. El dominio de barreras abiertas. Entiendo que se crea que Itadori pudo llegar a dominarla, pero una vez más, de vuelta, no tenemos ni la más recóndita idea, claro, tiene experiencia de cuando Sukuna lo usó con su cuerpo, tendría sentido que lo tuviera, pero Sukuna también usaba RCT en su cuerpo y no se quedó grabada, usaba un montón cortar, pero tampoco se quedó grabado ese ataque, la última vez que lo vimos el dominio de Itadori era de barreras cerradas, algo como un dominio de barreras abiertas es posiblemente el movimiento más raro y extravagante de toda la hechicería, contando con solo 2 usuarios vistos con esa capacidad y encima esos 2 eran conocidos, probablemente uno enseñándole al otro cómo usarla. Hablamos de un movimiento tan absurdo y raro que todos se quedan locos al escucharlo y decían sin vacilar que se trataba de algo imposible, algo tan raro que no era ni de conocimiento para Tengen, un tío que llevaba vivo más de 1000 años y es reconocido como el mayor exponente a la hora de hablar de técnicas de barreras, y se supone que Itadori en unos 70 años la va a aprender sin más. No conocemos ni sus pasos, ni sus bases, ni sus requerimientos ni nada aparte de que para la hechicería es como pintar un cuadro en el aire sin un lienzo, realmente no hay nada que nos asegure que Itadori pueda tener algo así a día de hoy. Y tras dejar eso en claro, nos queda el último punto a tratar. Potencial. Este es un tema muy mal interpretado en la obra. Itadori realmente nunca tuvo un talento tan especial para la hechicería. Para empezar, ni siquiera nació como hechicero, antes de comerse el dedo de Sukuna era una persona completamente normal, o sea, dentro de lo que cabe, claro. Las únicas veces que se hace referencia a que Yuji puede tener talento es cuando Gojo lo deja solo viendo películas y dice que está avanzando más rápido de lo que él creía y cuando Uraume pregunta si acaso Itadori tendría el potencial para alcanzar a Sukuna, pero mientras una es una pregunta de Uraume a él mismo, ni siquiera una afirmación de Sukuna que sería muchísimo más potente, lo de Gojo no dice mucho teniendo en cuenta que cada gran salto que Itadori ha dado no ha sido realmente por mérito propio. Para confirmarlo, repasemos los 2 grandes saltos que Yuji dio en la hechicería durante la obra original. El primer gran salto de Yuji es después de Shibuya, donde Choso asegura que mejoró tanto pero tanto que se encontraba en un nivel completamente diferente al que se había enfrentado en el incidente, y esto se debe a que Sukuna se pasó buena parte del altercado peleando contra Hogo y Maoraga, realizando movimientos de alto nivel y destreza como dominios y técnicas de alto consumo de energía que sí o sí hicieron mejorar y aprender al cuerpo de Itadori a moverse. Esa noche también consumió de golpes 10 de los dedos de Sukuna y Kenjaku liberó un 11avo que ya tenía sellado de antes, provocando una mejora colosal en aspectos como producción, manipulación, eficiencia y demás. Esto se nos es confirmado más adelante por Kusakabe en el corto periodo de entrenamiento que tuvieron los hechiceros antes de Shinjuku. Durante toda la travesía en la colonia número 1 de Tokio prácticamente mantiene su nivel y su último gran salto es en Shinjuku donde se come a sus hermanos para ganar más energía maldita y una segunda técnica, sale del entrenamiento con un potente RCT, un buen dominio simple y un gran dominio de las técnicas de barrera que más adelante le permitió desarrollar una expansión de dominio, y esto es gracias al entrenamiento de cambio de almas y que tanto Kusakabe, un maestro en técnicas de barrera y dominio simple, como el mismo Yuta, el segundo hechicero actual más poderoso, le grabaran todo eso en su cuerpo. Claro, esos aspectos grabados no estaban al nivel de los originales, pero sí a un alto nivel.
No es que me parezca que haya algo de malo con esto, claro está, tampoco creo que le reste valor al personaje, pero sí es cierto que aunque te compre que Yuji pueda tener cierto talento, no es para nada un prodigio al nivel de Iguruma, Gojo o Yuta, o sea, Iguruma en las semanas que tuvo para explorar sus nuevas habilidades llegó a un nivel equivalente al primer grado y dominó técnicas de barrera siendo autodidacta, Yuta en menos de un año siendo hechicero dominó RCT, expansión de dominio y obtuvo la categoría especial, Gojo es literalmente Satoru Gojo, y por lo demostrado, Yuji no hubiera llegado tan lejos tan rápido sin la ayuda que recibió en el camino. Que en 6 meses pudiera avanzar tanto no significa para nada que hubiera mantenido ese ritmo desquiciado durante 68 años, si realmente fuera así incluso las hazañas vistas se le deberían quedar cortas. Con esto, llegamos al final del video. No sé si lo dije antes, pero para recalcar, no estoy nada en contra de que Itadori Yuji sea el hechicero más fuerte, simplemente no tenemos la suficiente información para asegurarlo más allá de la narrativa. Espero que les haya gustado este ligero debunk a las capacidades de Itadori, solo pido que sean suaves con las funas, tengan piedad. No tengo mucho más que decir, no soy bueno planificando las despedidas de los vídeos así que simplemente den like y compartan a su amigo más cercano para que venga a mencionarme en un post mientras me denuncia por bajarle 2 rayitas a la fuerza exagerada que mucha gente le da a este Itadori Yuji, el hechicero más fuerte de la era futura. No sé, a lo mejor después hago vídeos versus contra Gojo, Sukuna y Dabura si veo que este video tiene más apoyo que arena. Sin más que decir, nos vemos. Aunque, ahora que lo pienso, creo que hay un personaje incluso más exagerado por el fandom que Itadori Yuji, pero, ¿quién era? Oh sí. Ya lo recuerdo.